esta computadora. Muy bien. Buenos días a todas y todos. Qué bueno que están aquí presentes en este seminario de marxismos. Hemos estado viendo varios marxismos en la idea de que no hay un marxismo, sino muchos marxismos. Hemos vuelto varias veces al marxismo de Marx y nos falta dar todavía algunas vueltas. Hemos visto el marxismo de la Segunda Internacional, el marxismo de la Tercera Internacional, el marxismo de la Cuarta Internacional. Viajamos examinando diversos marxismos latinoamericanos y hoy haremos un vuelo hacia el marxismo en México, particularmente revisando fantasmas, algunos fantasmas que recientemente recorrieron México y que nos remiten a cierta historia del marxismo en México que vamos a revisar con sus polémicas, con sus discusiones, con sus modalidades, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver La sonrisa del fantasma, ¿no? La sonrisa del fantasma es el título de un libro de Daniel Ben Said. El fantasma es el fantasma del comunismo y la sonrisa es la sonrisa de una trabajadora que está escuchando a los burgueses espantados porque están haciendo un intento de un asalto al cielo, los trabajadores en la Comuna de París, ¿no? Mientras los amos están espantados, ella les sirve y sonríe, ¿no? Esa es la sonrisa del fantasma que, que se expresa en algunos momentos de la historia, ¿no? Ya les comentaba que allá arriba está Guillermo Almeida, un marxista argentino, internacionalista, camarada nuestro, parte del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, eh, hasta el fin de sus días, ¿no? A su lado, por cierto, están Marx, Lenin, Trotsky y un camarada alienígena cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, así es que no intentaré decir su nombre, pero vamos a ver cómo, eh, por cierto, camaradas de Almeida en una época de su vida, eh, Juan Posadas escribe sobre los alienígenas, ¿no? Y resulta que Guillermo Almeida y Adolfo Gili tuvieron una larga trayectoria posadista, ¿no? Pese a lo brillante que eran, claro, van a romper con el posadismo. Y ahí está revueltas otro marxista y escritor espléndido, injustamente olvidado, también del cual será parte en esta historia, ¿no? En esta historia de fantasmas. Una historia de fantasmas que les digo, muy situada, ahora sí vamos a estar muy situados en el presente. Ay, ¿qué hice? ¿Se hizo pequeña o qué? ¿Ustedes la ven bien? ¿Sí? ¿No hay problema? Que yo, a mí, la mía se me hizo pequeña. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá hecho? Y muy grande, al contrario. Se hizo más grande. Déjenme Sí, salir. Porque algo hice aquí que yo mismo no la veo bien. Entonces, espero que, ¿qué es esto? Sigue viéndose muy grande, ¿verdad? Déjame ver cómo le puedo hacer ahorita. A ver, igual sigue viendo grande. ¿Cómo la ven? ¿Muy grande? No se ve, No todavía sé. no se pone. Ah, Ahora sí. ya sé qué voy a hacer. Bien, es que mi propia, ¿cómo se llama? No se puede minimizar, maldita sea. A ver si ahorita.
Espérenme tantito porque esto... no se ve, ¿verdad? No la ven No, No, porque no la estoy, ¿cómo se dice? Compartiendo, pero según yo ya se vería. ¿Sí? ya está cargando, está subiendo. Ahí está. Ahí está ya bien, ¿no? Bueno, voy a procurar pasar así, con mucho cuidado. Bueno, como saben, y si no saben, se los cuento, aunque seguramente se enteraron, que en las pasadas elecciones, de pronto un fantasma trotskista recorrió México, causó ruido, en primer lugar porque la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, reivindicó un supuesto pasado trotskista, ¿no? Luego, muy fugazmente, pasó la muerte del nieto de Trotsky, que se colocó al lado de la muerte de Adolfo Gili, y por ahí algún empresario eh, convocó nuevamente al fantasma del comunismo para exorcizarlo, porque según él estaba en los libros de texto de educación elaborados por el gobierno de AMLO, ¿no? Era el fantasma del comunismo, pero en su modalidad más espectral y radical, ¿no? El del trotskismo. Y sí, aunque no lo crean, en algún momento dado, Xóchitl Gálvez declaró que provenía de la Liga Obrera Marxista. Soy trotskista de origen, ¿no? Decía, ¿no? Eh, por ahí, por cierto, entrevistan a Edgar Sánchez y él dice, nunca pasó entre nosotros, ¿no? ¿Quién sabe si en la LOM y quién sabe qué tan fugazmente habrá pasado, ¿no? Eh, pero ahí estaba colocándose el fantasma del trotskismo. De inmediato me recordé un libro de Daniel Ben Said que ya hemos aquí medio revisado, Trotskismos, que surge el libro a partir de que se descubre el pasado trotskista de ni más ni menos el primer ministro de Francia, eh, Jospin, que venía, por cierto, de la misma tendencia trotskista de la que supuestamente venía Gálvez, el lambertismo, que ya por ahí, por cierto, revisamos, muy críticos del entrismo, pero practicaron ellos también un entrismo muy particular a organizaciones de izquierda para ir ganando adeptos, ¿no? E introducir sus políticas, ¿no? Resulta que Jospin, que tenía un pasado trotskista, fue uno de los primeros socialistas que aplicó el neoliberalismo en Francia, ¿no? O sea que su pasado trotskista no le daba ninguna garantía revolucionaria ni nada, ¿no? Benzaí también ha escrito este libro muy bueno, La sonrisa del fantasma, un homenaje al manifiesto del Partido Comunista, el cual empieza con esas célebres palabras de que un fantasma recorre Europa, ¿no? El fantasma del comunismo, y él quiere que ese fantasma sonría justamente ante las luchas de los trabajadores. Por eso nos cuenta esta historia de esta trabajadora que escucha a los patrones espantados por la Comuna de París, ¿no? Ese fantasma comunista, por cierto, también cabe recordarlo, está inspirado en Hamlet, ¿no? Al cual leía Marx por lo menos cada año, Shakespeare, ¿no? Eh, ese fantasma del padre muerto que se le aparece al hijo y le pide venganza, ¿no? Ese es, de ahí saca Marx el fantasma del comunismo, ¿no? Eh, y Eh, AMLO, por cierto, también ya metido en esta cosa de fantasmas, eh, y como parte de una política de hegemonía de la izquierda, de ser él, convertirse en él en la personificación de toda la izquierda, hace constantes alusiones a muchos revolucionarios, entre ellos a Trotsky, al que
dice admirar y reconocer, ¿no? En alguna declaración de estas muchas que hace AMLO, dice que sus preferencias estarían por Trotsky, ¿no? No por Stalin, aunque le tengo respeto a Lenin, ¿no? Pero ¿qué diría el Trotsky de la revolución permanente que criticaba tanto los etapismos históricos? Esta idea de que primero el capitalismo y después de que el capitalismo se desarrolle, podremos plantearnos las tareas socialistas, ¿no? Bueno, eso era criticado por Trotsky, ¿no? Pero más criticaba todavía las ilusiones reformistas de civilizar el capitalismo, ¿no? ¿Qué diría Trotsky, que pensaba a la revolución como la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos ante un caudillo que pactó la presidencia para detener el estallido revolucionario, ¿no? ¿Qué diría Trotsky, que defendía la organización de un partido mundial para internacionalizar la revolución ante un gobierno que prefirió hacer alianzas con el ejército y no con los movimientos sociales, carente de un verdadero proyecto de transformación para México? Ya no digamos mundial, ¿no? ¿Qué diría? Yo creo que todos nos imaginaríamos lo que diría, ¿no? Pese a lo cuidadoso que pudiera ser en algunas polémicas, era también un feroz polemista Trotsky, ¿no? Eh, y como les decía, Trotsky en realidad quiso eh, colocarse, apropiarse de todo el panteón de revolucionarios mexicanos, Hidalgo, Morelos, Flores Magón, José Revueltas, pero incluso también revolucionarios o socialistas latinoamericanos, ¿no? Como Allende, Salvador Allende, ¿no? Al cual también se lo quiere apropiar y quiere presentarse como un nuevo Salvador Allende, o quiso presentarse, ¿no? Pero Allende era abiertamente socialista, se decía socialista, tenía principios socialistas, ¿no? AMLO no. Trotsky era revolucionario, ¿no? Eh, AMLO creo que ni reformista, ¿no? Entonces, incluso son muy patentes las diferencias entre la vía pacífica y democrática al socialismo que Allende ensayó, nacionalizando las minas de cobre, expropiando industrias y que fueron reapropiadas y autogestionadas por los propios trabajadores, profundizando la reforma agraria, con un enorme movimiento de trabajadores autoorganizados, ¿no? Ya sabemos que su tentativa fue brutalmente aplastada eh, por la burguesía y el imperialismo, ¿no? Que no tienen nada de pacíficos, ¿no? Entonces, lo que intentó Salvador Allende no tenía nada que ver con la llamada cuarta transformación de AMLO, ¿no? Que ni siquiera se atrevió a plantear una asamblea constituyente que modificara las leyes para avanzar en sus proyectos, eh, digamos, nacionalistas, ¿no? Pero justamente en la medida en que no profundiza ni siquiera en el avance de proyectos nacionalistas, su nacionalismo también está puesto en duda, ¿no? ¿Qué decía AMLO sobre esta idea de hacer una asamblea constituyente, ¿no? Él dice que en efecto, si la cosa hubiera sido en seria, lo hubieran tenido que hacer, ¿no? Y dice, sí, nos planteamos eh, la posibilidad de una asamblea constituyente que modificara las leyes, pero iba a implicar fuertes confrontaciones, ¿no? Así es que como esta constitución de 1917 es muy de avanzada, decidimos que era el marco que nos permitía hacer nuestras transformaciones, ¿no? Pues claro, hacer transformaciones, no revolucionarias, pero transformaciones políticas importantes, como ni más ni menos modificar
una constitución con una asamblea constituyente, pues supone confrontaciones, ¿no? No puedo dejar de recordar a Mao cuando decía que hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, ¿no? Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia, ¿no? Em, entonces, ni con los criterios socialistas de Salvador Allende, ni mucho menos con los criterios revolucionarios, ya sea de Trotsky o de Mao, la llamada cuarta transformación, se liga a tradiciones de transformación radical de la izquierda socialista, ¿no? Habría que decir también, creo que lo digo un poquito más adelante, que eh, otros gobiernos llamados progresistas, no socialistas, pues sí se atrevieron a provocar confrontaciones y a impulsar asambleas constituyentes y cambiar las leyes, ¿no? Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, ¿no? Sí, se atrevieron a avanzar un poco en eso, ¿no? Y no quedarse en esta ilusoria cuarta revolución, ¿no? Eh, Aquí también es inevitable recordar al Che Guevara, ¿no? O revolución socialista, o caricatura de la revolución, o revolución imaginaria, ¿no? Eh, Ahora, es muy tramposo esto que el propio AMLO decía sobre la Constitución del 17. No la modificamos porque es de avanzada, ¿no? Sí, pero él lo sabe y lo ha repetido muchas veces y nosotros lo sabemos sin necesidad de que él nos lo diga, que esa constitución ha sido modificada profundamente por el neoliberalismo, ¿no? Decir que esa constitución del 17 es de avanzada es realmente un engaño, ¿no? O simple temor a la confrontación, a las confrontaciones que implican las verdaderas transformaciones sociales, ¿sí? ¿Qué es políticamente AMLO, no? Esa es un poco la pregunta con la que vamos a revisar al propio marxismo en México, ¿no? Eh, bueno, pues hacer un balance de AMLO significa que mantuvo, por supuesto, las políticas económicas neoliberales, los compromisos neoliberales que eh, se hicieron con esta enorme modificación de la economía y del Estado después de más de 30 años de neoliberalismo, ¿no? Las imposiciones de la deuda externa, los tratados de libre comercio, todo esto intocado, ¿no? Como intocado un poder judicial penetrado por fuerzas de la derecha neoliberales que impidió todas las reformas de AMLO, ¿no? El propio AMLO, por ahí en un momento dado lo decía, ¿no? Mi cuarta transformación fracasó porque me detuvieron todo. Por eso ahora la idea de que vamos a modificar el poder judicial para hacer transformaciones sin estas trabas, ¿no? Pero el hecho es que el neoliberalismo sigue funcionando sin trabas, explotando a los trabajadores, a las trabajadoras, controlando la economía, controlando los medios de comunicación de masas. Eh, el sistema sigue siendo capitalista, neoliberal, como el propio AMLO lo ha reconocido, ¿no? Incluso en Morena, un partido pluriclasista, hay neoliberales. Hasta el propio AMLO ha dicho que el neoliberalismo no sería malo si no implicara corrupción, ¿no? Es claro que AMLO no pertenece a la izquierda revolucionaria, aunque quiera apropiarse de su idea fuerza esencial, la revolución pintada de transformación, ¿no? Y tampoco pertenece a la izquierda socialista, ¿no? ¿Qué es entonces políticamente AMLO, no? Esta pregunta que luego no.
luego debatimos sobre ello, ¿no? Ahí está una declaración de AMLO, ¿no? Sería bueno sin corrupción, ¿no? Y tal vez tengamos que apelar al fantasma de Adolfo Gili para que nos tratara de aclarar qué es AMLO políticamente, ¿no? Gili, Adolfo Gili, en algún momento estuvo militando en el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores antes de su eh, conversión neocardenista. Vamos a ver que realmente no es ninguna neoconversión, es algo muy profundo en Gili, ¿no? Eh, y su aventura del PRD, antes de todo eso, en alguno de sus muchos textos, que a ver si logramos un poco avanzar hacia el pensamiento de Gili, que es una de las cosas que me propongo, en alguno de sus muchos textos, en uno, en un libro, México, la larga travesía, es, digamos, distingue las diversas corrientes de izquierda, ¿no? Primero, señalando que las izquierdas implicaban un proyecto socialista eh, y que implicaban un gobierno de los trabajadores. Entonces distinguía varias corrientes, ¿no? Que a lo mejor algunos decíamos, "Oh, ¿y esto por qué es de izquierda, no?" Pero una de las corrientes que distinguía era eh, la cardenista, ¿no? El ala jacobina de la Revolución Mexicana, que según él subsistía en el propio PRI, ¿no? Lo cual era un poco asombroso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero está ligada con su concepción de la Revolución Mexicana, como vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que en ese magnífico libro, La Revolución Interrumpida, eh, hay eh, una cosa extraña, se interrumpe, pero se continúa después con el cardenismo, ¿no? Se interrumpe y dice Gilling y puede volverse a abrir con esta ala jacobina que ha estado presente siempre en la Revolución Mexicana, ¿no? De ahí su adoración al cardenismo, ¿no? Está la otra, lombardista, ¿no? Ligada al movimiento obrero estatalista que se expresó en el Partido Popular Socialista. Vamos a ver la fundación de este partido. También en el Partido Socialista de los Trabajadores, de donde vienen los afamados y nefastos chuchos que después llegaron al PRD, y también el PMT de Berto Castillo, que yo diría estaba más ligado él al ala jacobina, al ala cardenista, pero es Gili quien lo está ordenando, ¿no? Luego dice, hay otra corriente de matriz estalinista que es la comunista, ¿no? La comunista que ante su crisis cada vez más grande busca una alianza con varios partidos que en realidad han sido desprendimientos de los comunistas, forman el PSUM. Luego se alían y se fusionan con este otro partido de Berto Castillo, el PMT, forman el Partido Mexicano Socialista. Todavía tiene en sus siglas el socialismo, la palabra socialista, que por cierto va a ser el partido que le va a dar el registro al Partido de la Revolución Democrática, que lo perdió, que tiró a la basura toda una trayectoria de luchas de años, ¿no? De ciertas corrientes, diríamos, de una corriente, está bien, una corriente de izquierda, ¿no? Y la otra es la izquierda radical, con la cual se identificaba Gili, ¿no? De tradiciones disidentes al estalinismo, ligada con una tradición eh, radical, revolucionaria, alimentada por socialistas mexicanos, revueltianos espartaquistas o trotskistas, ¿no? Que se expresaba en el PRT y otras organizaciones con las cuales se buscaba alguna convergencia revolucionaria. Pero esta era la opinión de Gili. Claro, a lo mejor alguien va a decir, bueno, pues entonces ya sé dónde colocar a AMLO, ¿no?
en esta corriente jacobina cardenista, eh, que estaba esperando Gili y que de pronto aparece, ¿no? La irrupción del hijo del general, de Cárdenas, rompiendo con el PRI, y para Gili llegó esta fuerza revolucionaria para reimpulsar la revolución, ¿no? Y rompe con el PRT, se va con Cuauhtémoc Cárdenas como uno de sus asesores. Dicen que el nombre del PRD viene de una propuesta del propio Adolfo Gili, y se hunde en el pantano del PRD, ¿no? En esa descomposición enorme que significó el PRD, hasta que lo abandona con Cárdenas, literalmente manchado, ¿sí? Y decidido a abandonar la política para dedicarse a la academia, ¿no? Eh, y claro, en ese PRD está el propio AMLO, y lo que estamos viendo es cómo el PRD se va volviendo un partido institucional que finalmente va convalidando al propio neoliberalismo, ¿no? Un partido preocupado, decían ellos, por la alternancia democrática, un partido que se volvía solo una maquinaria electoral, y un partido que con los años se fue perdiendo fuerza hasta volverse el último vagón de la derecha del PAN y luego, para peor, junto con el PRI, ¿no? Un partido que ahora ya ha perdido del registro, ¿no? De ahí viene López Obrador, del PRD. Bueno, viene del PRI, ya lo sabemos, ¿no? Viene del PRI, rompe con el PRI, se mete al PRD, pero ¿dónde, cómo colocar políticamente a AMLO, ¿no? Eh, entonces, alguna vez le preguntan a Gili en vida, ¿no? AMLO, por su parte, ya que Gili está muerto, hace esta estrategia de agarrar a los muertos y colocarlos en su panteón, en este proyecto de hegemonía, donde la única izquierda es la de él y la de su partido, ¿no? Y la de su proyecto. Eh, entonces, como Gili está muerto, bueno, pues lo hace. Pero Gili en vivo eh, sí colocó a AMLO fuera de la izquierda mexicana. En ninguna de esas corrientes está, ni siquiera en la liberal cardenista, ¿no? Le preguntan a Gili en el 2006, bueno, ¿y tú qué piensas de AMLO, no? Es un neoliberalismo al que agrega políticas asistenciales, contesta Gili, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido el gobierno de AMLO en la práctica ya en este fin de sexenio? Podemos agarrar la misma respuesta de Gili, ¿no? Un neoliberalismo con políticas asistenciales, pero disfrazado como transformación, como una cuarta transformación. Habría que agregarle, ¿no? Eh, claro, eh, es mejor un neoliberalismo con políticas asistenciales que un neoliberalismo duro y puro, ¿no? Es mejor un neoliberalismo asistencialista, valga la contradicción que es real, con legitimidad y con consenso, que un neoliberalismo sin consenso, solo apoyado en la coerción, en el terrorismo de Estado que padecimos todos estos años de dominación neoliberal, ¿no? Claro, comparado con los gobernantes neoliberales que hemos tenido, todos ellos con graves afectaciones cognitivas, por favor, ¿no? Hay que decirlo, y carentes de ética. Bueno, AMLO parece un genio político, ¿no? Digo, comparar a Fox con AMLO o a Calderón o incluso al Cedillo, pues sí, ¿no? Son cuates que algo en su mente está mal, no funciona bien. eh, y el neoliberalismo es tan simple que hasta un ser tan simple como Fox lo puede entender
y no se trata de aplicarlo, porque el Fondo Monetario Internacional te dice cómo aplicarlo, ¿no? Ahora, agréguenle a AMLO el discurso de la transformación social de la 4T, que no es anticapitalista, que no es antipatriarcal, que no es antiecocida, y que ante esos problemas los descalifica o guarda silencio. Bueno, pues se gana popularidad en las encuestas, aunque en realidad no se toque ni se transforme la estructura económica ni la política neoliberal, ¿no? ¿Qué dirían entonces estos fantasmas revolucionarios a los que convoca AMLO a cada rato, ¿no? Hoy es el año de Ricardo Flores Magón, ¿no? El más radical magonista, el que incluso cuestionó la traición de la Revolución Mexicana, el que rechazaba a los jefes y las jerarquías y al Estado y al ejército, a los caudillos, ¿no? ¿Qué diría de un caudillo estatalista y aliado con el ejército para mantener el orden? Yo creo que no falta mucha imaginación para ver qué es lo que diría, pero digamos qué es lo que dijo, ¿no? Dice en esta imagen que por ahí pegué, es estúpido derribar a un tirano para encumbrar a un hombre bueno, pues el hombre bueno deja de ser bueno desde el momento en que aspira a gobernar a sus semejantes. Órale, ¿no? Habría que decir que en un proyecto socialista no se trata de que un hombre gobierne, sino que haya autogobierno, ¿no? Democracia participativa, varias formas de democracias directas, autogestivas, para que no sean hombres buenos, que en efecto dejan de serlos cuando aspiran a gobernar a sus semejantes, ¿no? Bueno, esto diría, creo yo, y dice Flores Magón, ¿no? De este intento de apropiación de AMLO de sus figuras, ¿no? ¿Qué diría Zapata y Villa eh, de este gobierno que no considera para nada las demandas de sus herederos, ¿no? De las luchas campesinas y de los pueblos originarios contra el despojo, el extractivismo, que suponen, ya para no meter más elementos, las propias obras de infraestructura que el gobierno actual impulsa, ¿no? ¿Qué dirían, no? Se estarían llamando a otra revolución, por supuesto, ¿no? ¿Y qué diría José Revueltas, no? Eh, de este intento de apropiación de un José Revueltas que deseaba organizar la cabeza política, un partido de un proletariado, ahora vuelto a descabezar por un gobierno que piensa que la corrupción es el principal problema nacional, olvidándose ni más ni menos de la explotación capitalista de los trabajadores, que necesariamente genera desigualdad y pobreza, y del imperialismo que sigue saqueando nuestras riquezas, ¿no? Convoquemos al fantasma eh, trotskista de revueltas, ¿no? ¿Cómo que el fantasma trotskista de revueltas? Vamos a ver, sí. Pero, pero no, ¿cómo? ¿De dónde viene esta idea de que hay algo de trotskista en revueltas, no? Bueno, veamos un poco la historia. Como sabemos, y si no saben, se los digo, José Revueltas es parte de una verdaderamente prodigiosa familia duranguense de artistas, ¿no? Es hermano del extraordinario músico Silvestre Revueltas, del pintor Fermín Revueltas, de la actriz Rosaura, ¿no? Y él es uno de los escritores más de novela y de cuento más importantes de México, ¿no? De la historia de México. Un Revueltas que, por cierto, eh, tiene, o a lo mejor por suerte, cuando era niño y su familia tenía problemas económicos, dejó la escuela, pero para ponerse a trabajar, pero se propuso volverse autodidacta, leyendo diario en la Biblioteca Nacional. Entonces fue un lector insaciable,
e incluso recibe sus primeras lecciones de marxismo de un compañero que le apodaban Trotsky, Manuel Rodríguez, que en efecto era trotskista, ¿no? Entonces, un revueltas eh, que ya a los 15 años entra al Partido Comunista Mexicano y a los 15 años lo mandan a la correccional para menores por colocar la bandera roja fuera de la Catedral Metropolitana, ¿no? Y que unos cuantos años después lo van a mandar a las Islas Marías por andar apoyando huelgas de peones en el norte del país que demandaban salarios mínimos, ¿no? O sea, un revueltas que intensamente se entrega a la militancia comunista, pero también un revueltas que tiene la capacidad de elaborar literariamente sus experiencias y plasmarlas en novelas, ¿no? De ahí surge su primer novela, Los muros de agua, las Islas Marías, las experiencias de un comunista en las Islas Marías, ¿no? De un joven, ¿no? Escrita por un joven, ¿no? En una obra que creo yo todavía vale la pena leer, ¿no? O El luto humano, ¿no? Una terrible y oscura novela sobre las luchas campesinas, las desesperadas luchas campesinas, ¿no? De seres oscuros que se agreden entre sí mismos, acechados por los sopilotes en su agonía, ¿no? Así termina, recuerdo yo, el luto humano, ¿sí? Eh, entonces tenemos un revueltas comunista, en efecto, ¿no? De un partido subordinado a la Internacional Comunista Estalinizada, que sufre los vaivenes de esta internacional, primero la política de clase contra clase, ¿sí? eh, una política nefasta que impide una alianza entre las diversas izquierdas para detener al fascismo, para detener a Hitler, y luego da el vaivén hacia la constitución de un frente popular con fuerzas burguesas que va a suponer durante años el sometimiento de los comunistas a las fuerzas burguesas, ¿no? Esa historia también ya la vimos cuando veíamos la historia de los marxismos latinoamericanos, ¿no? Luego, en México, particularmente el comunismo eh, tiene expresiones todavía más grotescas porque Trotsky llega a México, ¿no? Lo atacan permanentemente, ¿no? Diego Rivera se acerca a Trotsky, lo expulsan, la Internacional Comunista, dirigentes de ella, plantean al Partido Comunista colaborar en el asesinato de Trotsky. Hernán Laborde y Valentín Campa se oponen, los corren del partido y hacen una purga del partido, ¿no? Cuando por fin asesinan a Trotsky, ya sabemos que es en manos de un comunista español, filtrado ahí a la esfera íntima de Trotsky. Los comunistas mexicanos lo celebran y Lázaro Cárdenas los acusa de traición a la patria, ¿no? Así, traición a la patria. Eh, entonces, ese es el partido de revueltas en el que se está educando, ¿no? Por cierto, él va a este congreso de la Internacional Comunista, donde sacan la política de clase contra clase, ¿no? También va Lombardo Toledano, también va Wenceslao Roses y va el muy joven Revueltas, muy emocionado de ver a su ídolo Stalin, ¿no? En realidad él sigue siendo un estalinista, ¿no? Dentro de este Partido Comunista. Pero en todo caso, un militante crítico, ¿no? Todavía no logro entender, no logra entender qué pasa con su partido, ¿no? Lo que sí ve es que hay una crisis del partido. Lo van a expulsar. Lo van a expulsar dos veces porque después de que lo expulsan regresa y lo vuelven a expulsar, ¿no? Una en 1944, muy temprano. Él es parte de la célula de intelectuales, José Carlos Mariátegui, de periodistas,
y se atreven a hacer una crítica al partido. Por cierto, la crítica que siempre va a hacer al partido, ¿no? Digamos, el planteamiento de la inexistencia histórica del Partido Comunista. Sí, existimos formalmente, pero eh, hay hay una crisis de este partido, ¿no? Eh, una crisis donde mientras se llevó a cabo una de las revoluciones, dice, revueltas de aquellos años antifeudales y antiimperialistas más importantes del mundo, realmente no existe una vanguardia política de la clase obrera agrupada en un partido marxista, ¿no? Capaz de conducir las luchas, ¿no? Pues ¿cómo va a existir si está subordinado a los gobiernos posrevolucionarios? No lo dice, todavía no logra comprender eso, pero plantea el problema, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la dirección del Partido Comunista? La disolución de la célula, de modo que los integrantes quedan fuera del partido. Inmediatamente revueltas en esta compulsión organizativa que tiene, organiza un grupo marxista, el Insurgente, busca alianzas con algunas organizaciones y termina aliándose con Vicente Lombardo Toledano, imagínense, para formar en 1948 el Partido Popular, al cual años después le van a agregar Partido Popular Socialista, sí, es el PPS. Revueltas pasó del comunismo estalinista a hacer política con el vocero del estalinismo en México y el ideólogo del estalinismo en México, que era Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Eh, en esos años, eh, digamos, ya hay un sentimiento en revueltas antiestalinista, pero que todavía no tiene su formulación teórica, ¿no? eh, y su expresión antiestalinista es una extraordinaria novela, Los días terrenales, donde relata la subjetividad eh, de un militante con las dudas, con la ideología feroz del estalinismo y todas sus angustias, ¿no? De este militante comunista en este mundo de la militancia de aquellos años y comunista y dogmática y seres muy extraños. Bueno, escribe esta obra, que por cierto es muy reconocida por otros escritores, pero satanizada por todos sus compañeros, ¿no? Por Lombardo Toledano, por los comunistas, ¿no? Para colmo, se presenta con mucho éxito una obra teatral suya, El cuadrante de la soledad, que habla de la vida de las prostitutas, ¿no? Entonces, Revueltas es sometido a una presión muy fuerte por este tipo de literatura decadente que está haciendo, y él incluso retira la novela, ¿no? Y hasta 1955 rompe con el Partido Popular y pide reingresar al Partido Comunista, los cuales lo obligan a hacer una autocrítica para que le den permiso de regresar y le dan el permiso, ¿no? Un año después ocurre el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que se rinde el informe secreto de Khrushchev, donde se hace una denuncia de todos los crímenes del estalinismo, ¿no? Y Revueltas se ilusiona por este informe, ¿no? Piensa que a lo mejor empiezan a soplar aires antiestalinistas, ¿no? Eh, sin embargo, eh, no va a ser así, ¿no? Él va a seguir, entra, vuelve al partido y vuelve a plantear lo mismo, ¿no? Nuestro partido no ha sabido convertirse en un verdadero partido de la clase obrera. Todavía no lo es. Necesitamos autocrítica, reconocer la inexistencia nuestra para existir, democratizar su vida interna, abandonar los dogmas, ¿no? Y en ese momento, por cierto, hay unas elecciones presidenciales donde, por cierto, la tradición de la izquierda es sumarse a los gobiernos progresistas. Entonces, Revueltas saca un libro político, polémico,
que estuve revisando y francamente es un magnífico libro, muy actual, ¿no? Y muy de avanzada, ¿no? Todavía no estaban muchos otros libros que empezaron a analizar el régimen político de México, ¿no? Como todos los libros de, por poner un ejemplo, Arnaldo Córdoba, ¿no? Que avanza mucho sobre esto, para no decir los análisis del propio Trotsky, de esta corriente trotskista, ¿no? Entonces es un libro de alguna manera de avanzada, ¿no? Porque lo que va a examinar Revueltas en este libro es el régimen emanado de la Revolución Mexicana. Fíjense ya de entrada cómo caracteriza a ese régimen. No, no lo caracteriza de progresista, ¿no? Lo caracteriza como una democracia bárbara, ¿no? Insistiendo en la necesidad de organizar una izquierda revolucionaria independiente de estos gobiernos postrevolucionarios que solo han generado una democracia bárbara. Este libro lo vuelven a reeditar y el propio Revueltas eh, le va a poner un prólogo, ¿no? Pero ¿de qué habla el libro? La insistencia de Revueltas para que la izquierda rompa con la ideología de la Revolución Mexicana y pugne por una independencia política que significa una independencia de los gobiernos postrevolucionarios a los cuales había estado sometido, ¿no? No avanza hacia la idea, la concepción de la revolución permanente, no profundiza en un cuestionamiento al etapismo del marxismo de su época, ni mucho menos todavía a las políticas del Frente Popular, ¿no? Que son lo que han hecho que pierda la independencia política, lo que luego va a llamar la enajenación de la clase obrera al Estado, ¿no? Esto lo va a plantear en una segunda época, ¿no? El problema de la enajenación planteada políticamente y como caracterización de una época histórica, ¿no? Es la época donde se ha enajenado a la propia clase trabajadora por parte del Estado, ¿no? La cuestión de Revueltas no es la permanencia de la revolución, ¿no? Como todavía en Gili, ¿no? En Gili todavía hay una fuerza latente que puede romper la interrupción de la revolución, ¿no? El cardenismo, ¿no? Para Revueltas, más correctamente, el asunto ya no es pensar que la revolución sigue, sino que la revolución se ha vuelto gobierno, es un régimen político y hay que caracterizar a ese régimen político, y Revueltas lo caracteriza como democracia bárbara, ¿no? Eh, Les digo, en 1995, Revueltas le hace un prólogo a este libro que luego vamos a revisar un poquito más, y dice, la ideología de la Revolución Mexicana está en la propia Constitución, en el artículo tercero y cierto 23. Ha servido, fíjense cómo que dice Revuelta, ha servido para mediatizar la independencia de la clase obrera de 1917 hasta nuestros días, ¿no? Eh, lo que veíamos como una ganancia histórica de los trabajadores, eh, y sí, de alguna manera lo que nos está diciendo Revueltas es que una cosa es la Constitución, ¿sí? Y otra cosa es la realidad y cómo ha aplicado estos gobiernos eh, en relación a los campesinos y a los trabajadores, ¿no? Entonces pone en cuestión justamente el formalismo constitucional confrontado con las reales políticas de los gobiernos, ¿no? Entonces, pero todavía más, Revueltas dice, el secreto de esta democracia bárbara es que ha logrado una dominación total de todas las relaciones sociales a través del Estado, ¿no? Y a lo que está refiriendo es a que un partido único de Estado, así lo va a decir en este libro,
con corporaciones de los diferentes grupos, organiza toda la vida social, ¿no? Y en ese sentido, dice Revueltas, ¿no? Así como el pueblo afirma que al pulque le falta un grado para ser carne, al Estado en México le falta un grado para ser fascista, para tener un control total de toda la vida social, como en efecto durante años lo tuvo el Partido de los Gobiernos Postrevolucionarios, ¿no? Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido de la Revolución Institucional, ¿no? Entonces, este es el Revueltas de 1995, pero en el libro en su edición original, realmente hay críticas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para él, las elecciones es una comedia electoral, ¿no? Una comedia electoral donde va a haber una renovación o la ilusión de una renovación, pero en realidad todo está manejado por el partido de Estado, por el partido único de Estado, ¿no? Eh, entonces él dice, bueno, hay que insistir, miren, esto me resuena para hoy mismo, ¿no? Hay que insistir en que el problema de la renovación de los sistemas electorales y de la lucha por ampliar la democracia en México, diría yo, no debe esperarse del orden público. Esta es una tarea que está en manos de la oposición. Pero dice Revueltas, pero no de toda oposición, sino de la única que puede ser eficaz y consecuente en un país como el nuestro, la oposición de izquierda, ¿no? Que luego son realmente eh, problemas de los que no decimos, ¿no? Pero hay que tomar la palabra, si necesitamos una renovación del sistema electoral, necesitamos nuestro espacio político como izquierda revolucionaria, ¿no? Y en ese sentido, sí tenemos que ser esa voz consecuente para renovar la propia eh, la apertura, una renovación de la democracia en México, ¿no? Cuestiona al PAN porque no logra ser independiente, dado que solo refuerza al régimen. Cuestiona, el libro dedica muchas páginas a criticar a su antiguo camarada Lombardo Toledano, porque sus políticas son políticas de subordinación al régimen político imperante, ¿no? Es una izquierda oportunista, ¿no? Y sobre la izquierda oportunista me resuena algo que le tocaría muy bien a los nuevos apoyadores del supuesto progresismo de AMLO, ¿no? Y lo dice así, para algunos que dicen, ¿de dónde viene el gobierno progresista? Bueno, pues viene de lejos, ¿no? Revueltas en este libro, eh, no le estoy haciendo yo una paráfrasis, es una cita textual de Revueltas, ¿no? El apoyo condicional que la extrema izquierda prestaba a los gobiernos progresistas, y le pone comillas Revueltas, concluía siempre en convertirse en una entrega incondicional, ¿no? Ya tengo un epígrafe para mandárselo a algunos ex camaradas que ahora hacen esto justamente, ¿no? Y hemos visto cómo del apoyo condicional se deriva muy rápidamente en una entrega incondicional, ¿no? Y dice Revueltas, bueno, la izquierda revolucionaria debe de estructurarse desde un marxismo-leninismo y su tarea primordial es crear el partido de la clase obrera independiente, capaz de neutralizar y anular a los oportunistas y alterar la correlación de fuerzas para encabezar el movimiento democrático y de liberación nacional. No dice socialista Revueltas porque no ha asimilado todavía en esos años la idea de la revolución permanente, ¿no? Pero es muy interesante el libro, ¿no? Lo que él quiere es develar el misterio de esta democracia peculiar mexicana, ¿no? De esta democracia bárbara, ¿no? Dice, evidentemente, el régimen político es una falsa democracia liberal, parte de la familia revolucionaria, de este pacto que han hecho los revolucionarios, que responden a la clase dominante burguesa,
agrupados en el PRI, un partido único de Estado, así dice, que integra diversos sectores, se impone una ideología, la de la Revolución Mexicana, a las clases sociales explotadas, que les hace perder su independencia, ¿no? Y genera la ilusión con el tapadismo de unas elecciones libres que solo sirven para imponer la imposición del partido del gobierno, ¿no? El Estado mexicano, dice Revueltas, completa su cuadro social con las organizaciones de las masas populares flotantes y consuma su obra maestra con la agrupación de todas esas fuerzas dentro de un partido único de Estado, PNR, PRM, PRI. Así se construye en definitiva nuestra democracia bárbara, este mecanismo sui generis, ¿no? Esto nos recuerda a la caracterización de Trotsky, ¿no? ¿Qué es este régimen peculiar que tiene el gobierno, un gobierno emanado de la Revolución Mexicana? Eh, Trotsky agarra las categorías de Marx y le pone bonapartista, ¿no? Por pretender colocarse encima de las clases, ¿no? Pero también le llama sui generis, ¿no? Porque por lo regular el bonapartismo, presidencialismo, es personalizado, ¿no? Pero este es un mecanismo institucional de sucesión de poderes, ¿no? Para que no haya a cada rato levantamientos entre estas fuerzas que se han unido en estos partidos, lo hacen institucionalmente, ¿no? No es un bonapartismo personal, es un bonapartismo institucional porque garantiza la, eh, la sustitución del Bonaparte, digamos, ¿no? Eh, Otros, Arnaldo Córdoba, años después, el padre de Lorenzo, por cierto, le llamará populista a este tipo de gobiernos, ¿no? Por cierto, un populismo entendido muy diferente a como lo entiende el hijo. Yo ando sospechando que Lorenzo Córdoba tiene algún problema edípico, tal vez no resuelto con su padre por el propio concepto populismo, ¿no? Que era muy diferente al de Arnaldo, un poco en la tradición latinoamericana, el de Córdoba, ¿no? En la tradición propiamente la derecha, ¿no? Bueno, en fin. eh, entonces, Revueltas está otra vez en el Partido Comunista. eh, Se ha dado el 20 Congreso, que no tiene ningún efecto en el Partido Comunista, ningún efecto antiestalinista, pero lo que sí ocurre es el movimiento de los ferrocarrileros, la huelga de los ferrocarrileros, por cierto, encabezada por comunistas, y toda una serie de movimientos que se dan en el 58, 59, ¿no? Hay realmente una explosión de luchas de los trabajadores eh, que emociona mucho a Revueltas, pero no emociona mucho a sus camaradas, y Revueltas hace un balance donde los critica porque no vieron el carácter político de esa huelga, ¿no? Y no ven tampoco que el carácter de un régimen burgués y antiobrero, ¿no? Con esta represión que tiene hacia todos esos movimientos, ¿no? Lo siguen viendo progresista. De modo que, obviamente, en 1960 expulsan a Revueltas con su célula por estas críticas, ¿no? Se van con un partido que se había formado, obrero campesino mexicano, que se había formado decisiones del Partido Comunista, realmente un partido con las mismas características que el Partido Comunista Mexicano, lo abandonan y en ese momento Revueltas decide formar otra organización, ¿no? Dado que estos partidos no tienen la capacidad de autocriticarse y volverse verdaderos partidos de la clase obrera, o sea, independientes de estos gobiernos posrevolucionarios, bueno, hay que crear
el propio partido. Esa es la tarea, crear el partido de la clase de la trabajadora. Y crea la Liga Leninista Espartaco. Le llama Espartaco, y ya sabemos que Espartaco tiene resonancias luxemburguistas, es el grupo que forma Luxemburgo en el ascenso de la Revolución Alemana, cuando están rompiendo con la socialdemocracia alemana, pero aclara revueltas. Liga Leninista Espartaco, no luxemburguista. Leninista porque el problema es el problema leninista esencial, ¿no? Que es la organización de un partido de la clase trabajadora, ¿no? Un partido que fuera el cerebro colectivo de la clase trabajadora, que fuera su conciencia. Y en esta perspectiva es en el que escribe el ensayo sobre un proletariado sin cabeza que publica la propia Liga Leninista Espartaquista en 1962, ¿no? Pero podemos preguntarnos sobre el marxismo de José Revueltas, ¿no? El marxismo de José Revueltas es un marxismo esencialmente político, ¿no? Podrá tener densidad filosófica, que la tiene, pero no es académico, ¿no? Como vimos, él no pasa por la escuela, él no se integra a la universidad, se integra a un comité de lucha universitario y da clases, pero fuera de las propias aulas, ¿no? No curricularmente, en el movimiento del 68, ¿no? Entonces, no es un marxismo académico, ¿no? Escribe políticamente para esclarecer los rumbos de su militancia, ¿no? Eh, y escribe eh, políticamente, incluyendo elementos históricos, es un gran conocedor e intérprete de la propia historia mexicana y también de sus aspectos culturales. Por ahí dialoga mucho con la filosofía de lo mexicano, el propio Revueltas, pero todos sus escritos derivan en una sola conclusión: la cuestión de organizar el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ahora, es un marxismo que superó el simplismo y el dogmatismo con el que se forman los cuadros del Partido Comunista, ¿no? Los manuales soviéticos y todo esto, porque lee los manuscritos económicos filosóficos de 1844 del joven Marx. Y lee muchas cosas de Marx. En realidad, en esa época era muy pobre lo que se podía conseguir del marxismo y del propio Marx, ¿no? Pero el impacto de los manuscritos económicos filosóficos es muy grande en él porque se vuelve central el concepto de la enajenación y realmente llega a vislumbrar la dialéctica de la enajenación. Extrañamente, no lee Historia y Conciencia de Clase. Ya lo he checado, sí lee algunas cosas de Lukács, pero no llega a sus... Lo hubiera vuelto loco Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Porque él llega prácticamente a las mismas conclusiones de Lukács, aunque sí lee posteriormente, en pleno movimiento del 68, la crítica de la razón dialéctica de Sartre, que le va a alimentar, por cierto, una perspectiva muy trágica que tiene en efecto revueltas del marxismo, ¿no? La idea de que la escasez, y esta es una idea de Sartre, siempre va a determinar que la praxis libre humana se enajene y se vuelva contra el ser humano, que la historia misma se vuelva contra el ser humano, porque Revueltas va a hablar de una enajenación de la historia, ¿no? Contra Adolfo Sánchez Vázquez, para Revueltas no hay praxis sin enajenación. Por ahí en un breve apunte señala esto, ¿no? Y contra Eli de Gortari, la dialéctica es social. Entonces, esto va conformando realmente un marxismo diferente, muy peculiar y muy rico, y aparte toda su potencia pensante de Revueltas. Eh, pero además se le agrega a este pensamiento una sensibilidad artística que él ha desarrollado, que le permite sobre todo percibir agudamente la vertiente trágica de la vida, el sufrimiento. Por eso a veces sus libros a veces son difíciles de leer, porque de alguna manera
tortura a sus personajes y nos tortura a nosotros leyendo estas historias trágicas, grotescas, oscuras, terribles, ¿no? Porque él mismo se lo propone, ¿no? En algún prefacio a una de sus obras, él explica un poco su estética y él dice, lo que yo busco en mis obras es ver, registrar el lado moridor de la condición humana. Esto es lo que yo quiero relatar, ¿no? Y por eso, por relatar el lado moridor de la condición humana, todas sus obras son trágicas, ¿no? En ese sentido, anduve leyendo un libro de Arturo Anguiano, El rebelde melancólico, realmente un libro muy eh, tramposo que distorsiona el marxismo de revueltas porque lo lee con lentes neozapatistas, eh, y no es, está mal su caracterización, no es un rebelde, ¿no? Imagínense, rebelde, eso es como perder toda una discusión y distinciones entre rebelde y revolucionario, ¿no? Él es un militante crítico, como diría Almeida, ¿no? Pero un revolucionario trágico por esta centralidad de una enajenación que siempre nos acosa, ¿no? Lo digo esto porque en el libro, en el ensayo este, El proletariado, el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, eh, está un poco permeado por esta visión, ¿no? Está planteada la inexistencia histórica del partido de la clase obrera en México, ¿no? El Partido Comunista fracasó y no es capaz de generarlo. Es necesario buscarlo fuera del Partido Comunista. Pero ¿por qué es inexistente, no? Por una enajenación histórica del proletariado mexicano. Dicho en términos más sencillos, por su falta de independencia política. Y lo que Revueltas quiere probar son los mecanismos ideológicos de esa enajenación, que los localiza en la ideología de la Revolución Mexicana, pero también en ideologías pseudoproletarias, ¿no? En el estalinismo. Entonces, proletariado sin cabeza significa falta de independencia política, ¿no? Y una falta de independencia política por estos gobiernos postrevolucionarios y por estas izquierdas oportunistas pseudoproletarias, ¿no? Eh, y si no existe este partido, pues hay que crearlo. Esta es la consigna espartaquista, ¿no? Por la creación del Partido de la Clase Obrera en México, ¿no? Y dice Revueltas, la independencia proletaria constituye el punto esencial de las relaciones de clase en la sociedad mexicana contemporánea. Yo diría hasta nuestros días, ¿no? Este es el asunto todavía hasta nuestros días, ¿no? Ya les decía, ¿no? Revueltas no leyó al joven Lukács, el de Historia y Conciencia de Clase que alguna vez revisamos, pero llega a sus mismas conclusiones porque lee a Marx y logra ver que Marx está hablando de una clase obrera enajenada, cosificada, y que la única mediación para desenajenarse, para volverse sujeto revolucionario, le gusta mucho ese pasaje a revueltas de clase en sí a clase para sí, la mediación para ser clase para sí es el partido. Y el partido lo piensa muy en términos lukácsianos, ¿no? El cerebro colectivo que piensa por la clase es un momento dado, que piensa para la clase es otro momento, pero el momento principal del partido es pensar con la clase. Si el partido logra pensar con la clase, estar inserto en la clase trabajadora, existe, y entonces tiene esta potencia de cambiar la correlación de fuerzas, hacer política revolucionaria. Entonces, esto es un poco resumido el planteamiento de este ensayo, que es muy fundamental para los espartaquistas, ¿no? Pero los espartaquistas también lo van a expulsar, ¿no? Revuelta se va a Cuba una temporada, incluso piensa quedarse ahí y dejar a los espartaquistas su herencia. Por cierto, de esa periodo que vive en Cuba van a nacer algunos cuentos muy, muy buenos en material de sueños, ¿no? Que vale la pena
releer. Creo que algunos de esos cuentos, algunos hasta hicieron película, ¿no? Que me la perdí, por cierto, ¿no? Pero en ese momento está esta pugna entre China y la Unión Soviética. Y Revueltas escribe un largo ensayo sobre esto, donde por cierto reivindica a Trotsky, ¿no? Y la dirección de la Liga Leninista Espartaquista, encabezada por intelectuales como Enrique González Rojo y Jaime Labastida, entre otros, decide enjuiciar a Revueltas, cuestionando el derecho a ejercer la libertad de crítica sin consultar al partido. Imagínense qué discusión es, ¿no? Revueltas indignado se defiende como que le quieren coartar su libertad de expresión, ni el Partido Comunista lo hizo, bueno, lo expulsaba, ¿no? Pero estos lo discuten y lo expulsan, ¿no? El espartaquismo va a tener por ahí una derivación maoísta, ¿no? Justamente en este escrito de este conflicto entre la Unión Soviética y China, la perspectiva de Revueltas era trotskista. Entonces era crítica a ambos tipos de sociedad, ¿no? Tanto la soviética como la china, ¿no? Pero muchos de los espartaquistas, jóvenes intelectuales, están viendo que el maoísmo podía ser una ruptura con el propio estalinismo, ¿no? Obviamente no fue así, ¿no? Muchos de estos espartaquistas van a regresar a la academia, algunos son grandes intelectuales, ¿no? Otros, digamos Jaime Labastida, por poner un ejemplo, ¿no? Que luego llegó a ser, creo que, director de la Facultad de Filosofía. Luego, ahora está en siglo XXI. Por cierto, Jaime Labastida toma la revista Plural cuando le dan el golpe de estado a Excelsior, lo cual lo deja muy enemistado por toda la corriente cultural, pero luego se reconcilia con Octavio Paz y ellos y realmente se va derechizando Jaime Labastida, ¿no? Por poner un ejemplo. Otros siguen comprometidos con la militancia revolucionaria, por ejemplo, Enrique González Rojo, ¿sí? Otros se van a la poesía, se van a la novela. Realmente el espartaquismo tiene toda una serie de expresiones culturales, literarias, ¿no? Sí, Paco Ignacio Taibo estuvo en el espartaquismo junto con su camarada Armando Bartra. Paco Ignacio Taibo, este generador de novelas policíacas, de libros de historia, libros culturales de historia, diría yo, ¿no? Eh, Enrique González Rojo, un gran poeta, por cierto, pero también un teórico que trata de descubrir cómo fue la deformación de la propia Revolución Rusa, ¿no? Luego se arrepiente mucho de haber participado en la expulsión de revueltas, ¿no? Le rinde homenaje a revueltas, siempre muy crítico, ¿no? Eh, y Jaime Labastida, que escribió algunos libros de marxismo que él ya no quisiera recordar, Marx Hoy, que es una serie de ensayos, algunos interesantes. Está Eduardo Lizalde, que estuvo muy cerca siempre con revueltas y terminó escribiendo también una poesía realmente magnífica, ¿no? Como la de Jaime Labastida, también, por cierto, poeta, ¿no? Eh, en fin, toda una vertiente cultural de los propios espartaquistas. Y claro, José Revueltas es un escritor magnífico, no solo de novelas, también tiene libros de cuentos extraordinarios, ¿no? Dormir en tierra, Dios en la tierra, Material de sueños, que es su último libro. No, el último libro es El Apando, ¿no? Pero es el último libro de cuentos, ¿no? Todos ellos realmente cuentos que exploran la oscuridad humana, siempre con desenlace trágico, con una escritura tortuosa, pero que de pronto se vuelve poesía, pero fatalista, ¿no? Ahí está también la sensibilidad y el pensamiento de revueltas, ¿no? Entonces han corrido a revueltas del Partido Comunista, de los espartaquistas,
Igualmente organiza una célula leninista Carlos Marx sin partido y en un momento dado, dado que ya no hay cuestiones políticas que discutir ni con quién discutir, escribe reflexiones artísticas y literarias. También saca lo que tal vez sea su mejor novela, que es Los Errores, ¿no? Una novela abiertamente stalinista, ¿no? Ferozmente crítica contra el Partido Comunista, una novela al mismo tiempo extraña, grotesca, ¿no? Militantes comunistas en la Merced, ¿no? Donde sale Elena, Elena es el enano que se puede meter en una maleta cargado por un padrote en una extraña trama donde van a matar a alguien, por un lado, y por otro lado, la desaparición de un militante comunista en la URSS que es trotskista, ¿no? O sea, es una novela oscura, pasan cosas extraordinarias en Los Errores, ¿no? Me dan ganas de volverla a leer, pero aquí podemos decir que Revueltas ha evolucionado, ¿no? Ya no solo está pensando la inexistencia del Partido Comunista, está pensando algo más grave para él, ¿no? La inexistencia del socialismo. Y en esos años, fíjense, muy tardíamente, lee, descubre y reivindica a Trotsky, ¿sí? De hecho, Trotsky es el que, la presencia de Trotsky en este largo ensayo, la Guerra Fría entre las potencias socialistas, es la que va a detonar su expulsión de los espartaquistas, que todavía no son capaces de una ruptura tan radical con el estalinismo como la que implica el propio Trotsky, ¿no? Entonces hay entonces tenemos a Revueltas aislado, eh, sin organización, sin partido, y un Revueltas ya grande, que cuando ve el movimiento estudiantil, eh, participa en el comité de huelga de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? eh, donde da pláticas, donde discute el movimiento y donde incluso piensa un reagrupamiento de un ala radical marxista, pero ya tiene una perspectiva internacionalista y se va a fundar, va a ser parte de un proceso de la fundación del Grupo Comunista Internacionalista, del cual va a surgir posteriormente el PRT, ¿no? Y ya en la cárcel, Revueltas, digamos, eh, afirmando esta adhesión al trotskismo y a la Cuarta Internacional, porque también los reivindica, manda una carta al tercer Congreso, incluso dice Revueltas, después de la reunificación de la Cuarta Internacional. O sea que se ha metido en los debates de la Cuarta Internacional, ¿no? Incluso en otro momento dice la Cuarta Internacional, no la falsa internacional posadista, ¿no? Le manda una carta con sus preocupaciones sobre la guerra nuclear, la enajenación que está sufriendo la humanidad y toda esta perspectiva que ha elaborado Revueltas con su marxismo muy peculiar, pero eh, reconociendo a la propia Corte Internacional. Ahora, su reconocimiento, por supuesto, también va a ser crítico, ¿no? No va a ser un reconocimiento, eh, digamos, sin crítica, ¿no? Revueltas deja incompleto un libro, Dialéctica de la Conciencia. Fíjense cómo ahí está un poco la dialéctica de la enajenación, ¿no? Incluso va a usar ese término. Hay una dialéctica de la enajenación, ¿no? Y en uno de sus anexos, o por lo menos en la recopilación de anexos para esta obra, hay una reflexión sobre el significado de la Revolución Rusa de octubre, ¿no? Y en ese texto engarza Trotsky. O sea, pensemos que Revueltas ha planteado la inexistencia histórica del Partido Comunista como un partido de la clase obrera para la revolución por la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero ahora hay una inexistencia
del propio socialismo, pero ¿cuál es el causante de eso? Y el engaño, porque la enajenación supone una conciencia engañosa, el estalinismo, ¿no? Entonces, el estalinismo es la enajenación de la conciencia histórica, la enajenación del propio proceso revolucionario, ¿no? O sea, de pronto ve revueltas al estalinismo en una dimensión histórica mundial eh, como un proceso de enajenación, pero, eh, y por eso la relevancia de Trotsky, pero entonces hay un hombre calumniado, escarnecido, arrojado al fango, que es Trotsky, que ha tomado la voz, que ha cuestionado esta enajenación del estalinismo, ¿no? Y en ese sentido ha salvado la conciencia histórica, ¿no? Ha salvado la tradición de un marxismo revolucionario, lo diríamos nosotros, ¿no? Pero para revueltas, lo que ha salvado es el compromiso o más bien el proceso histórico revolucionario, ¿no? Si no ha habido Trotsky, estaríamos pensando que, como muchos, que la revolución es algo imposible, que hay un proceso histórico cerrado. Adorno llegó a pensar así, ¿no? Este frankfurtiano, ¿no? Entonces, es una reivindicación en una dimensión muy grande la que hace el propio Revueltas a Trotsky, ¿no? Y como ven, reconoce también a sus camaradas, ¿no? Pero, eh, pero al mismo tiempo es crítico con la propia Cuarta Internacional, ¿no? Reconoce esa carga revolucionaria, esa tradición de lucha y por eso de principios, ¿no? Dice, pero son muy optimistas, ¿no? Somos muy optimistas, ¿no? Y luego corremos el riesgo de deslizarnos al dogmatismo porque nos negamos a cuestionar viejas categorías, ¿no? Y se refiere, claro, a la caracterización del Estado de la Unión Soviética, ¿no? A la enajenación socialista de la historia, ¿no? A este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, habría que decirlo, habría que decir que el propio trotskismo tuvo la capacidad de renovar sus propias categorías, ¿no? Ahora incluso la propia Corte Internacional dice, sí, sí, bueno, venimos de Trotsky, pero no nos detenemos en la identidad trotskista, ¿no? Entonces, revueltas, este barbón con las barbas con canas, eh, se integra al movimiento estudiantil, ¿no? Revalora, obviamente, la organización espontánea, el espacio libre que habría la propia huelga, las posibilidades de autogestión académica y la autoorganización, ¿no? Entonces él elabora mucho este tipo de propuestas de autogestión universitaria que pudiera generalizarse como autogestión de la sociedad, pero no abandona su obsesión por una organización política de la clase trabajadora, ¿no? Ahora ya tiene una perspectiva internacionalista, ahora ya se ha acercado al trotskismo y en ese sentido propone, eh, impulsa la formación de un grupo comunista internacionalista en pleno movimiento estudiantil. Para los que dicen, no, ya no le interesaba la cuestión partidaria, pues está organizando el embrión de un partido, ¿no? De ese GCI brotará años después propiamente el PRT, ¿no? Como sabemos o debiéramos de saber, ¿no? Revueltas escribe su última obra, un librito pequeño, una pequeña novela sobre el lado moridor, ¿no? El apando. El apando es esa cárcel, una cárcel dentro de la cárcel, eh, desde donde se ve el mundo, ¿no? Eh, y es una metáfora, en realidad, es una metáfora de, eh, del mundo mismo, como lo ve Revueltas, ¿no? Pero con esta visión de la enajenación, ¿no? Él ve las rejas,
él ve todas estas formas geométricas que nos encierran en la cárcel, donde ve a los propios carceleros, prisioneros de la cárcel, y de pronto ve a toda la sociedad como una cárcel, ¿no? Una cárcel donde la geometría enajenada nos encarcela, ¿no? Donde un mundo enajenado nos sigue encarcelando, ¿no? Revueltas termina con esta visión del mundo, ¿no? Entonces, sin duda, tenemos un revueltas marxista, un revueltas trotskista, un revueltas que no se dejaría asimilar por esta estrategia de AMLO, ¿no? ¿Qué diría Lázaro Cárdenas? Bueno, quién sabe, pero su hijo, Cuauhtémoc, claramente dijo que el gobierno de AMLO no es de izquierda, ¿no? Eh, y, y es un poco este cuestionamiento, o sea, volvemos a una historia del marxismo en México, a una historia del marxismo, que es una manera de reivindicar una izquierda socialista revolucionaria en un momento donde, en efecto, estamos eh, en una tentativa de que nos borren de la historia, ¿no? De que otras formas ideológicas se quieran apropiar de nuestras tradiciones, ¿no? En efecto, muchas corrientes de la izquierda murieron enterradas en el PRD. Ahí murieron todos los esfuerzos del PMT, todos los esfuerzos de los comunistas, todos los esfuerzos de aquellos que habían roto con el comunismo, todos los esfuerzos incluso de camaradas nuestros que se fueron al propio PRD, apostando eh, por una subordinación nuevamente al cardenismo, y después al propio AMLO, ¿no? Eh, de modo que en esa izquierda radical, pues quedamos pocos, realmente quedan los fantasmas trotskistas, ¿no? No hicimos nada más nosotros, sino eh, digamos, los herederos de Trotsky, ¿no? Como diría este Ben Said, los que reivindicamos la idea de la revolución permanente, ¿no? La idea de buscar un programa de transición, de lucha hacia el socialismo, ¿no? Los que criticamos el poder de la burocracia, ¿no? Aunque el estalinismo esté eclipsado, siempre el estalinismo, bajo cualquier forma burocrática, puede renacer, ¿no? Los que nos planteamos revueltianamente la necesidad de crear un partido de la clase de los trabajadores, ¿no? Para disputar el poder político y reiniciar una revolución permanente que solo puede ser mundial, ¿no? Entonces, ahí seguimos. Pero a veces hay algunos camaradas que pierden la potencia de la revolución permanente, ¿no? Que a veces cabe recordarla, ¿no? Esta idea poderosa de Trotsky, porque de alguna manera la está pensando sobre todo para nuestros países, ¿no? Nos dice mucho a nosotros, ¿no? Países coloniales, semicoloniales, dependientes, diría algún marxismo latinoamericano, significa que esta revolución que busca democratizar, busca la emancipación, la liberación nacional, busca el propio desarrollo del país, solo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado con una alianza con los campesinos, ¿no? Eh, estas tareas que pudieran pensarse, que pudieran cumplirse en el capitalismo, realmente solo pueden cumplirse en una lucha anticapitalista, ¿no? En una lucha anticapitalista donde estas tareas que cabrían en el sistema capitalista las impulsan fuerzas que no son burguesas, pero que también se están planteando tareas socialistas propiamente, ¿no? Entonces, la necesidad de un partido revolucionario independiente que encarne todos estos ideales, que tenga su propio programa, que pugne por el poder y que en este proceso
avance justamente hacia las tareas socialistas, ¿no? Eh, de modo que una revolución democrática se transforme en una revolución socialista, por eso permanente, ¿no? Pero esta revolución socialista no puede realizarse nacionalmente, ¿no? Es parte de un proceso revolucionario que sí tiene su base un terreno nacional, pero también tiene su base un terreno internacional, ¿no? Por eso la era de la revolución permanente, ¿no? Cabe recordarla porque algunos compañeros se han olvidado de esta idea en sus ilusiones hacia el progresismo, ¿no? Eh, y hacia sus ilusiones justamente con el progresismo de AMLO, ¿no? Han recaído en todo esto con lo que durante años Revueltas, por ejemplo, estuvo luchando, le costó mucho trabajo desprenderse esta alianza, apoyo crítico a los gobiernos progresistas, que como dice Revueltas, luego se vuelve la entrega incondicional a ellos, ¿no? Que de alguna manera vuelve este fantasma, vuelve a recorrer no solo México, sino toda América Latina, ¿no? Y habría que recordar entonces esta herencia de la revolución permanente, esta fuerza de la organización de la Cuarta Internacional y esta renovación de la propia Cuarta Internacional, ¿no? Ya vimos en la historia de los trotskismos un poco todos los debates que hubo, los grandes problemas que tuvieron, las divisiones que tuvieron, ¿no? Y cómo la Cuarta Internacional sigue, ha crecido, ¿sí? Y sigue renovando de alguna manera sus propios programas, ¿no? Porque quiero, y tal vez ya vayamos terminando con esto, ¿no? Y me va a faltar, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, ubicar todo este proceso en México, ¿no? Donde un poco la conclusión que teníamos anteriormente era que las fuerzas renovadoras del marxismo en México eh, se dirigían hacia el trotskismo, que por fin tenía una organización, ¿no? Por cierto, está este libro extraordinario de Olivia Gall, que vale la pena, está también llena de documentos y es una reconstrucción de, de la vida de Trotsky en México. Están, creo que, sus escritos y todo el relato de lo que ocurre, ¿no? Eh, no nada más cuenta el asesinato de Trotsky, sino su vida rica, productiva políticamente en México, ¿no? Y también cuenta cómo empieza a organizarse grupos trotskistas, sale un periódico trotskista, ¿no? En fin, los debates que hay incluso en el trotskismo mexicano, con Trotsky presente, ¿no? Pero pudiéramos decir que el trotskismo en México eh, que también, como en el mundo entero, fueron difamados, violentados y hasta asesinados por el estalinismo y los comunistas, estos trotskistas que luchaban simultáneamente contra el capitalismo y el estalinismo, tuvieron su mejor encarnación, tienen todavía, creo yo, su mejor encarnación en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Un partido formado por jóvenes radicalizados en el movimiento estudiantil y popular del 68, ¿no? Ahí con Revueltas y otros más, en el momento que van a tomar, por cierto, Ciudad Universitaria, se constituye el núcleo del Grupo Comunista Internacionalista, ¿no? Un núcleo que va a seguirse reuniendo en un periodo de represión, ¿sí? Y no se plantea la lucha armada ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Su obsesión es como la de Revueltas, es como la de Lenin, es como la de Trotsky, ¿no? Hacer un partido de los trabajadores, ¿no? Se acercan obviamente a la Cuarta Internacional, se van reagrupando y con una intervención muy importante de Ernst Mandel, se van adhiriendo a la Cuarta Internacional y van fundando al PRT con un documento fundacional
Luego Edgar insiste mucho en que no teníamos eh, reglamentos y todos estos documentos que piden los institutos electorales, ¿no? El documento era unas tesis sobre la Revolución Mexicana pasada y futura, unas tesis, una concepción, e incluso no una concepción internacional, una concepción de lo que debiera ser la revolución permanente en México, ¿no? Y son unas tesis eh, que tienen posturas muy diferentes a las que plantea la revolución interrumpida de Gili, ¿no? Digamos, Gili, obviamente, bueno, a lo mejor a algunos no se les hace obviamente, pero Gili no estuvo en el origen ni en la dirección del PRT. El PRT es creado por jóvenes, ¿no? Por ahí cuenta Edgar que no había alguno mayor de 35 años, ¿no? Eh, entonces, eh, se juntan, ¿sí? Tienen la idea de eh, formar una fuerza política importante, pero está la represión del movimiento del 68, ¿no? Están los encarcelados del 68 y lanzan una lucha por la liberación de los presos políticos, que luego se va a extender con la liberación de los presos políticos de aquellos compañeros que se metieron en la lucha guerrillera, a los cuales se les lanzó toda la ofensiva eh, militar, policíaca del Estado, y de pronto nuestra lucha se va volviendo no solo libertad a los presos políticos, sino una demanda muy actual en nuestros días. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Que con Rosario Ibarra, que va a ser nuestra candidata, se va a volver una consigna nacional. Y no solo eso, se va a volver demandas de derechos humanos, la caracterización de la desaparición política como crimen de lesa humanidad, ¿no? Un partido con iniciativas muy audaces, ¿no? Apoyar el movimiento de liberación de las mujeres, se marcha con las mujeres, se trata de formar organizaciones de mujeres, también se marcha con los homosexuales, ¿no? En el colmo se pide el registro electoral con el derecho político, ¿no? Cuando toda la izquierda decía, no, ¿cómo? Ese es meterse al juego burgués, etcétera, ¿no? Se tienen campañas exitosísimas lanzando a Rosario, doña Rosario Ibarra, que le permite al PRT volverse un partido nacional con intervención en muchos sectores de lucha, campesinos, por ejemplo, ¿no? En el estudiantil prácticamente hay muchísimos cuadros ahí, ¿no? También en el movimiento urbano popular y se avanza en corrientes sindicales, en principio corrientes sindicales de sindicatos universitarios, la formación de sindicatos independientes, ¿no? Eh, s- Hay un giro a la industria donde muchos militantes tienen que irse a volverse trabajadores. Hay un intento de articular una convergencia con otras fuerzas radicales para construir un polo de izquierda revolucionaria, ¿no? Dirán, bueno, ¿qué pasó de todo esto, no? Eh, bueno, lo que va a pasar en este momento muy importante de la formación de un partido revolucionario en México es el regreso del cardenismo, ¿no? Esta fuerza, por cierto, que ya Gili estaba esperando, ¿no? Eh, También está eso, pero es también la desilusión de todos los estalinistas que ya no pueden defender el llamado socialismo real, ¿no? Han visto en qué se ha convertido ese monstruo al cual idolatraban. Entonces, esta cosa muy común de que los fieles comunistas se vuelven feroces anticomunistas, ¿no? Eh, Ha llegado el caudillo, por otro lado, la experiencia del caudillismo, esta supuesta ala jacobina que Gili esperaba de la Revolución Mexicana, que en realidad pierde su brújula
y se extravía en los laberintos imaginarios del liberalismo político, ¿no? O sea, en una política meramente electoral, ¿no? Eh, de hecho, el propio AMLO tuvo que abandonar el espectro del PRD por su afán por ganar la presidencia, porque el PRD era tan oportunista que no apoyaba ni a los candidatos que le ganaran votos, ¿no? Y forma su propia organización dirigida por él, con este desdibujamiento ideológico que tiene, a donde se van todos los náufragos de aquella izquierda extraviada, ¿no? Que se fue al PRD, luego se va con Morena, y por supuesto muchos priistas, ¿no? Van otra vez navegando sin bandera ideológica, repitiendo lo que el caudillo dijera o mandara, ¿no? Y ahí se va extraviando, perdiendo eh, la propia izquierda, ¿no? Pero quiero yo regresar, pero lo veremos en una próxima sesión, a los fantasmas trotskistas, ¿no? Vamos a ver en una próxima sesión, si quieren estar aquí presentes, sí nos vamos a meter en el pensamiento de Gili, en el pensamiento de Guillermo Almeida. Vamos a recorrer un poco la historia del posadismo, vamos a examinar su concepción de la revolución interrumpida y vamos a seguir en esta polémica, en esta crítica a la tentativa de desaparecer a la propia izquierda marxista revolucionaria promovida por estos gobiernos de la supuesta Cuarta Internacional, ¿no? Entonces, todavía queda la segunda parte. Los invito a esta segunda parte, donde vamos a profundizar en esta historia del marxismo en México, visto desde esta perspectiva, ¿no? Visto desde esta perspectiva de reivindicarse y no dejarse asimilar en este proyecto de hegemonía ideológica política de este gobierno, de estos gobiernos, ¿no? Entonces, pues ahí le paramos, ¿cómo ven?